tardes, queridos amigos de Nuevas Voces. Comenzamos una semana con nuestro panel de día lunes. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Ya se los había anunciado la semana pasada nuestro conductor oficial de Nuevas Voces, Tomás Bengolea, que en estos minutos está disfrutando esta semana, va a estar disfrutando de unas merecidísimas vacaciones, porque hay gente que no lo cree, pero Tomás todavía está estudiando en la universidad, no es abogado, todavía está en su último año y el próximo año le va a tocar preparar su examen de grado, así que merece disfrutar de las vacaciones, distraerse un poquito y tomar energías nuevamente para comenzar el último semestre universitario que va a tener. Ya está de cuerpo presente en el estudio el diputado republicano Cristian Araya, que se está sentando en este minuto aquí para los que lo están viendo por YouTube, y como siempre puntualmente conectada, a quien voy a saludar ahora también, nuestra querida Constanza Juve. Gracias, Constanza, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Jorge. Un gran saludo a todos quienes nos escuchan a esta hora por Radio Agricultura, desde acá, la hermosa ciudad de Concepción. Ah, pero qué rico, me encanta Concepción. Más encima en el invierno también es como verdaderamente intenso estar en Concepción. Y también saludamos al diputado Araya, como lo decíamos hace unos segundos. Un gran saludo, Jorge, Connie a la distancia. Estamos ahí a la espera, seguramente, Pancho Rego. Bien, con una semana distrital, con varias actividades, reuniones en el distrito, con concejales, con policías, etcétera, con vecinos. Así que semana intensa. Bien intenso. Además, también en unos minutos más se nos va a sumar el gran Pancho Rego, candidato además a presidente de Renovación Nacional. Tendremos que conversar algo de eso, sin duda. Quiero que partamos con un tema que un tema que marcó también finales del día viernes y ha estado el fin de semana dando vuelta. Vamos a tener unos audios por ahí que no sé si los tenemos ya. Sí, los tenemos. Me interesa que usted me diga si reconoce la voz de esta persona y la posición que sostuvo, yo diría que hace unos 2 años o 3 años atrás. Veamos qué es lo que nos dice esta persona que vamos a escuchar ahora. Podemos decir hoy día con mucha alegría, con mucha esperanza, tal como hemos repetido en las plazas de nuestro país, en las regiones, en los pueblos más recónditos, que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba, compañeros y compañeras. Bueno, usted lo reconoció, es el presidente de la República cuando era candidato y estaba pasando de la primera a la segunda vuelta y aseveraba, ¿cierto?, que Chile será la tumba del neoliberalismo. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Viajó a España, estuvo en el viejo continente, está todavía en el viejo continente, y se mandó la siguiente frase estando compartiendo con empresarios españoles. Vamos a escuchar lo que dijo su excelencia el presidente de la República. Pero somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos 30 años, desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullecen. Hoy día nos enorgullecen los 30 años, aquellos que queríamos llevar hasta la verdadera tumba. Uno puede cambiar de opinión, puede cambiar de parecer, pero este dramático y drástico cambio que ha sufrido el Frente Amplio, que ha sufrido Revolución Democrática, que ha sufrido Convergencia Social, y toda esa nueva izquierda que quería sacar del gobierno a la corrupta Concertación, y ahora nos damos cuenta que han caído en iguales o peores corrupciones como lo de Democracia Viva, lo de corrupción democrática, y ahora pasar de renegar a los 30 años y generar como un chivo expiatorio los 30 años, incluso para aleonar la intentona revolucionaria del 2019, ¿cierto?, de octubre del 2019, a pasar a decirle a los empresarios que simplemente se siente orgulloso, ¿cierto?, de lo que ha sido el crecimiento económico y la derrota a la pobreza de los últimos 30 años. ¿Qué opinión te merece, Constanza Juve, este vertiginoso cambio y voltereta de su excelencia el presidente de la República? Sí, a ver, yo creo que más que cambio, esto es una costumbre, ¿verdad?, una práctica habitual que tiene el presidente de la República en términos de las volteretas, ¿cierto? Cambia de opinión, pero no es que cambie de opinión, sino que más bien depende mucho del público que está escuchando su discurso, es finalmente lo que termina diciendo. Es el clásico, voy a decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Entonces está en España y cree que por estar en España, el presidente de la República, no sé, pues en Chile no nos vamos a enterar de lo que está diciendo allá. Cuando le habla a su barra brava, dice una cuestión distinta, cuando le habla al país dice otra. Y yo creo que eso en parte tiene que ver con el hecho de que
que de verdad como que no tiene conciencia del nivel yo diría como de burla a estas alturas del partido que está generando con este tipo de acciones, porque evidentemente que lo que termina haciendo es minar la poca credibilidad que le queda a él, pero especialmente que le queda a su gobierno. Si finalmente el presidente Gabriel Boric, a pesar de todo, no baja del 26%, lo hemos comentado en otros programas, o del 27% de aprobación, pero al menos su gobierno tiene cero credibilidad. Bueno, este tipo de declaraciones lo que hacen es minar la poca credibilidad que va quedando, porque nadie en su sano juicio podría llegar a pensar que Gabriel Boric de verdad cree lo que dijo en España. O sea, es real lo que dijo en España, ¿no? En términos de que estos últimos 40 años en realidad Chile ha mejorado en todos los índices, especialmente en materia de pobreza, en materia de educación, en materia de movilidad social, y era la izquierda que él representa lo que a través de falsedades, datos falsos, mentiras, se terminaba poniendo eso en cuestionamiento, ¿cierto? Entonces, yo te diría que acá quizá hay dos análisis. Primero, es evidente lo que dijo Gabriel Boric. Sin embargo, no me parece que eso sea un cambio de actitud en ningún caso, sino que más bien tiene que ver con una situación acomodaticia, porque depende del público que lo escucha, es finalmente lo que termina diciendo. Y eso, por supuesto que es totalmente opuesto a lo que finalmente uno esperaría de un líder, y como decía anteriormente, lo único que termina haciendo es sepultar la poca credibilidad que al gobierno le va quedando, y a un gobierno que, entre paréntesis, le queda bastante rato todavía. Ha sepultado la credibilidad, nos dice Constanza Hubel, presidente de la República, cuando cae en este nivel de inconsistencias. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú hiciste campaña con un discurso tan claro y categórico en contra de los 30 años, en contra de la concertación, y finalmente no solo terminas gobernando con la concertación, no solamente los ministros mejor evaluados de tu gobierno son de la concertación, no solamente caíste en los peores actos de corrupción, utilizando al Estado como financiador, ¿cierto?, de tu acción política, sino que también terminas de rodillas reconociendo algo que tanto criticaste anteriormente, que efectivamente el país avanzó como nunca antes en su historia en 30 años que fueron gobernados, entre otras cosas, con una constitución que permitió fomentar las ideas de la libertad, fomentar, por ejemplo, el progreso económico. ¿Cómo lo ves tú, cierto, nuestro querido amigo diputado Cristian Araya, las consecuencias políticas que puede tener un giro más allá de las declaraciones del presidente? ¿Cuáles son las consecuencias políticas que tiene este giro? Lo primero es que permite poder llamarlo por su nombre. Se gana un adjetivo calificativo: mentiroso, si quieres engañoso, embustero, mendafa, falso, hipócrita, grupiento, embaucador, chivero, hablador, patrañero. O sea, eso es lo que pasa cuando alguien miente tan dolosamente, tan grotescamente. El presidente repitió una y otra vez: no eran 30 pesos, eran 30 años, retrocedimos, el fondo de la administración de la concertación, Piñera fue lo peor que hubo, durante el gobierno militar se instaló un modelo de neoliberal que lo único que ha hecho es aumentar la desigualdad. Ese era el discurso, las desigualdades, etc. Ahora, cuando cambia en este giro copernicano, en realidad lo que queda en evidencia no es un cambio, una evolución política, una madurez. Lo que queda claro es que simplemente le mintió a las personas, le mintió a los chilenos. Generaron un discurso, una épica refundacional, una épica discursiva que no se condecía con la verdad. Fueron capaces de renegar abiertamente la verdad, porque uno puede tener varias interpretaciones sobre un mismo hecho histórico. Pero cuando tú dolosamente le niegas la verdad a alguien, cuando tú buscas engañarlo, que entienda una cosa que no es, y que tú sabes y tienes conciencia de que eso es simplemente una mentira, y me permite poder calificarlo de la forma que lo hice anteriormente. Lamentablemente, como bien decía Constanza, el presidente aún no entiende que es presidente de la República, es el jefe del gobierno, y por tanto no puede ir cambiando según quien lo está escuchando, según el público al que le está hablando en ese momento. No es un opinólogo de matinal. No es Julio César Rodríguez que cuando era el 18 de octubre aplaudía a los primera línea y se sacaba fotos con los candidatos de la lista del pueblo. Después, cuando bajó la popularidad, si te he visto no me acuerdo, renegaba de ello
de forma bastante burda también, hay que decirlo, porque los videos estaban, pero renegaba que ni los conocía ni tenía ningún respaldo hacia ellos. Y luego ahora cambia de contexto y de repente sale apoyando a las policías y lo impresentables que son las agresiones hacia nuestras policías. Bueno, el presidente de la República no puede darse este gustito. Lo puede hacer Julio César Rodríguez, lo puede hacer cualquier otro opinólogo de matinal, porque es allá ellos lo que quieren hacer. Él es presidente de la República. Es el hombre responsable del destino de nuestra nación. Y por tanto, tiene que ser absolutamente serio. No podemos permitir que se dé estos gustitos permanentemente, que cambie una y otra vez, como también que tiene que lograr entender que cada cosa que hace tiene un sentido más allá. No es Gabriel Boric. No es Gabriel Boric el que va y reconoce y condecora al ex juez Baltasar Garzón, claro. Quien, recordemos, fue quien defendió el interés de Bolivia contra el interés chileno. O sea, ese es Baltasar Garzón. Es un juez que fue condenado por prevaricación. 11 años de condena. 11 años de condena. Recordemos que es la misma persona que ha tenido querellas por cohecho. O sea, y el que dijo que la justicia chilena estaba politizada con la declaración del Grupo de Puebla. O sea, es un activista político que ha estado inmerso en la política activa. No es una persona que les sacaron de otro planeta, inmaculada, el hombre de la justicia. No, es un activista judicial que viene que tiene un prontuario de voluntarismo jurídico, pero que se da el gustito y se da el gustito de premiarlo, se da el gustito de ir a estar 2 horas en una librería, se da un gustito permanente, un presidente que no está a la altura, lamentablemente, y eso es lo más doloroso, es un presidente que no está a la altura de los desafíos. Matan todos los días chilenos en nuestras calles, todos los días, y el presidente está preocupado de aparecer bien en una foto con un libro en la mano en una librería en Madrid. O sea, por favor. Y la gran pregunta que nos hace Cristian Araya es, ¿a cuál de los dos Boric creerle? Yo creo, ¿no? La que está subyacente de lo que conversamos recién. Es decir, ¿a cuál de los dos Boric creerle? ¿Al que dice, cierto, que Chile va a ser la tumba del neoliberalismo, o al que dice que está orgulloso, cierto, de los últimos 30 años? Porque así como cambió ayer y cambió hoy día, puede cambiar mañana. Boric es un hombre joven, le quedan muchos años por delante. Hay algunos que dicen que en el Frente Amplio está reinando la teoría de aguantemos como sea y después vendrá Boric 2 o Boric 3, que podrá hacer lo que no pudimos hacer antes porque no teníamos los votos. ¿Cómo lo ves tú, Constanza Juve? ¿Crees que podemos ver en el futuro un nuevo cambio del presidente y decir que lo que hoy día tuvo que sostener simplemente fue un repliegue táctico? Sí, bueno, te faltaron hartos también cargos del currículum del presidente, pues líder espiritual, ¿no? Y una serie de otras cosas que al menos sus camaradas de Revolución Democrática y del resto del Frente Amplio, Convergencia Social, bueno, lo califican de tal, ¿no? Y yo creo que a ese tipo de cosas uno tiene que ponerle atención. Yo insisto, yo creo que acá no ha habido un cambio de Gabriel Boric, presidente, respecto a este punto. Yo creo que finalmente esto todo tiene que ver con un tema, como bien decías tú, Jorge, táctico, y tiene que ver finalmente con esta ambivalencia media descarada, tanto de él como del gobierno, desde lo que es la primera vuelta presidencial y la segunda, ¿cierto? Cuando uno escucha a Gabriel Boric de la primera vuelta y escucha a Gabriel Boric de la segunda, es completamente distinto. Y lo que hemos visto durante este año y medio es precisamente eso. Es, de repente, oye, hay que asegurar a la barra brava, hablemos con el discurso de la primera vuelta, hoy hay que replegarse un poco, hablemos con el discurso de la segunda vuelta. Y en eso está. ¿Y por qué no es un cambio? Porque independiente que no tenga una relación directa lo de Baltasar Garzón con lo que señaló respecto del avance de Chile en los últimos 30 años, evidentemente que eso muestra que no tiene ningún interés de ser un jefe de Estado, ¿ya? Propiamente tal, un estadista, ¿cierto? Porque por un lado se manda esta declaración, pero por otro lado termina condecorando a Baltasar Garzón, que sabe perfectamente que es un símbolo de la desunión y de la división en Chile, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? Se dice, trata de ser estadista respecto al tema de los 50 años, y después, bueno, sacan a Pato Fernández, ¿no? Sacan a Pato Fernández por una presión por parte del Partido Comunista. Porque por un lado dice caiga quien caiga, pero no es caiga quien caiga, es en materia de las fundaciones, es caiga o se corte, ¿cierto?, el hilo por lo más delgado, pero no me toquen a Giorgio Jackson o a otro amigo, ¿cierto? O sea, finalmente esto no tiene que ver con cambios
no tiene que ver tampoco con mandarse Carlitos Caselli, como que no tengo que estar de acuerdo conmigo mismo, es simplemente una cuestión discursiva y de creer todavía que la gente le cree. Por eso yo decía finalmente que este tipo de cosas, este tipo de declaraciones, más bien terminan siendo atentados contra la poca credibilidad que queda. Y yo no tengo, porque decía Cristian antes, bueno, acá hay que ser serio, hay que ser responsable. No hay que pedirle nada más. O sea, yo lo único que le pediría en el fondo al presidente y al gobierno a estas alturas del partido, porque no veo que vaya a haber un cambio, es que no le haga más daño a Chile. ¿Ya? O sea, más que tratar de seguir adelante con su programa de gobierno, por favor no lo haga. Porque cada vez que va en contra de su programa de gobierno es cuando Chile puede aparecer o puede estar un poco mejor. Entonces yo a esta altura del partido, a este gobierno, independiente que le quede mucho todavía, lo único que le pediría sería que dejara de hacer daño. La reflexión sobre los 30 años, el galardón a Garzón y este llamado a hacer una firma, ¿cierto?, de todas las fuerzas políticas por una especie de verdad oficial de los 50 años. A la vuelta. Lo conversaremos a la vuelta. Usted ya lo escuchó. Muy pronto. Con don Pancho Orrego, candidato a presidente de Renovación Nacional, que se nos acaba de sumar al panel con Cristian Araya, con Constanza Juve. Vamos a la primera pausa, seguimos conversando aquí en Nuevas Voces. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Constanza Juve, con Pancho Orrego, con Cristian Araya. Estas noticias de todos los días que nos da el gobierno y el presidente de la República, pero antes vamos a conversar también y a saludar a nuestros auspiciadores, porque Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. ¿A qué tenemos clase hoy día, amigo? El magíster de pensamiento político, nuestra última clase. Es la última con Alejandro San Francisco, la clase de final del semestre, del tercer semestre de ese nuestro mentor, magíster. Hay que decirlo. Sí, un gran abrazo. Gurú, sensei, una gran entrevista además de ayer. ¿Guía espiritual? Yo diría que sí. Pero de todas maneras. No, un mentor intelectual. No caigamos en esa frase armada de Gonzalo Inter. De todas maneras, un mentor intelectual de quien yo recomiendo también una entrevista ayer en El Mercurio, sí. en la página C2, junto también al historiador Joaquín Fermandoa, cuando hablaron sobre esto que vamos a hablar en 2 minutitos más. Esta propuesta de hacer una especie como de unidad en torno al 50 única, años con una especie de verdad oficial. Lo vamos a conversar, pero antes saludamos también a Enel. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Y finalmente, también queremos saludar a BCI. Hoy les tengo una gran noticia, una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital del BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Ya lo habíamos dicho anteriormente, el presidente de la República llamó a que pudiéramos hacer una especie de acuerdo y ponerlo por escrito y firmar todos una especie de unidad nacional en torno a, él dice, la condena del golpe de 1973, dice el presidente de la República, claro. Y al mismo tiempo dice también una condena a los derechos, a la violación de derechos humanos. Bueno, una de las grandes preguntas que uno se hace con respecto a esto es una carta que sale hoy día también en El Mercurio. ¿Acaso no habrá pasado nada entre septiembre de 1970 y el 10 de septiembre de 1973 que no se quiere hacer nada de referencia a lo que ahí sucedió y casi que mostrar que el gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende fue un gobierno que nunca transgredió la ley ni la Constitución y que por lo tanto simplemente se le ocurrió de la noche a la mañana a un grupo de militares hacer un pronunciamiento militar? ¿Cómo lo ves, Pancho Orrego? Es bueno hacer historia y no hacer periodismo.
militarismo, entonces no se puede explicar un régimen militar sin la figura en su momento de Salvador Allende. Y hay que recordar que toda acción genera reacción. Yo parto señalando que en su momento, de cara a lo que fue el 11 de septiembre del 73, 3 expresidentes de la República, los únicos 3 expresidentes de la República con vida validaron aquel suceso histórico. Gabriel González Videla, Jorge Alessandri Rodríguez y Eduardo Frei Montalva. Entonces, y hay que entender que durante el gobierno de Allende se vulneró de forma sistemática la Constitución, y así lo decía la Contraloría, así lo decía la Corte Suprema y la famosa resolución del 22 de agosto de 1973 de la Cámara de Diputados, donde efectivamente se dan hechos concretos de por qué el presidente estaba desconociendo las resoluciones de tribunales, no le hacía caso, vulneraba la Constitución. Un gobierno que por lo demás tuvo al menos al finalizar su último año, protestas muy grandes en su contra, un gobierno que nunca fue hegemónico. Uno puede tener diversas interpretaciones sobre los sucesos históricos, pero lo que no podemos hacer es jugar el único comodín que les va quedando a los muchachos del Frente Amplio a objeto de agudizar contradicciones en la sociedad chilena, con el único objetivo de lograr validarse políticamente con el comodín de siempre, que es Pinochet. Porque es lo que sacan en todos lados, cuando están hasta las masas con el caso de los convenios, cuando el presidente de la República se va del país y se va de gira por 11 días dejando votado a su querido Giorgio Jackson para que se haga cargo de todos los problemas que están pasando en el país, lo que a ellos les va quedando es intentar seguir polarizando la sociedad chilena en torno a una fecha en que ellos saben que genera disenso. Y el problema es que si este gobierno fuera estadista, fuera un gobierno que está realmente pensando en el Chile del siglo XXI, que están mirando hacia atrás, lo que harían sería llamar a la unidad completa del país, a condenar ciertos actos, a ponernos de acuerdo en el futuro. Pero no lo hacen. No lo hacen porque ellos saben que ideológicamente están convencidos de una postura de carácter estatista. Y eso lo tienen que reconocer en algún momento. El problema es que tú ya no sabías a quién creerle. Porque el presidente de la República efectivamente hoy en día que anda en España y dice que fueron los mejores 30 años de la historia de este país, que superamos la pobreza, que fortalecimos las instituciones, que hemos logrado disminuir las desigualdades, que reducimos la pobreza. No era lo mismo que decían hace 2 años atrás, ¿o no? Entonces, acá hay un fraude ideológico, claramente, porque llegaron al gobierno mintiendo. Entonces, ¿a quién le hago caso yo? Porque Javier Velasco, que es el embajador en España... Compadre del presidente. Compadre del presidente, que se ganó el cupo... en mi gobierno no habrá espacio para los pitutos de ser presidente de la República. Y el hombre, después de perder la elección de Core, ¿se acuerdan? Porque perdió una elección de Core después de designado embajador en España, fue el mismo que en junio del año pasado señalaba que los 30 años de administración de la Concertación lo que hicieron fue profundizar las desigualdades sociales. Y ahora el presidente lo contradice. El mismo Javier Velasco que se sacaba fotitos comiendo, que sacaba las fotitos a las patitas de la polola. Entonces, ¿les podemos creer? Yo siento que no le puedo creer nada a este gobierno, porque son mentirosos patológicos, cambian de opinión según las encuestas, están dispuestos a traicionar sus mismos principios. Yo leí hoy día un tuit que decía: yo voté por un presidente de la República que estaba en contra del TPP-11 y que criticaba a los gobiernos de la Concertación, y me estoy encontrando con un presidente que impulsa el TPP-11, lo firma, lo promulga y que reivindica los 30 años de la Concertación. Estos muchachos llegaron mintiendo, y es momento de decírselo en su cara: son unos mentirosos. ¿O están mintiendo ahora? Y siguen mintiendo. ¿Cómo lo ves, Cristian Araya? ¿Deberíamos todos salir a correr a firmar un acuerdo? ¿Tú vas a ir a firmar el acuerdo que está proponiendo el presidente de la República? Por supuesto que no, porque es otra muestra más del cinismo que impera en el presidente de la República. Él trata de aparecer como un jefe de Estado con visión de estadista, con visión de futuro, en la puesta en escena, pero en la práctica siempre es otra cosa, siempre hay una doble línea, siempre hay una derivada que no deja tan clara. En primer lugar, siempre hay que mencionar lo que pasó con Patricio Fernández. Él hace una pequeña distinción, una pequeña sutileza que en cualquier contexto, en cualquier tema, absolutamente entendible. ¿Sabes qué? La historia no se guía entre bueno y malo, entre ángel y demonio. Punto. No hizo más que eso. Pero la Inquisición Roja le cayó encima y Carmen Hertz y compañía y pidieron que lo sacaran. ¿Por qué? Porque para la izquierda radical no hay espacio a ninguna consideración. Hacer historia. O sea, a la razón, al sentido común. A decir que, ¿sabes que el 11 de septiembre del 73 no hubo 4 generales que se levantaron en la mañana y dijeron: ¿saben qué? Vamos a escuchar la voz del pueblo y derrocar al presidente Salvador Allende? No.
Aquí hay un contexto histórico, un contexto donde tienes un presidente de la República rodeado de un grupo de matones armados, que eso era la GAP. Tienes movimientos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, responsable de asesinatos, de asaltos, de secuestros, de colocación de bombas. De terrorismo y robo de bancos. Tienes asesinatos, o sea, hay una historia de homicidios políticos. Cordones industriales. El llamado a organizarse, los cordones industriales, la toma de industrias, la toma de terreno. 2 días antes, Altamirano llamaba a la sublevación. A la guerra civil, no. A la guerra civil directamente. Entonces, se olvidan de la declaración de Chillán del 67. O sea, el 22 Consejo del Partido Socialista, donde reivindican la violencia como un mecanismo válido, y no solamente válido, necesario para llegar al poder. Olvidan que Fidel Castro estuvo un mes metido en Chile. Olvidan que cuál fue el regalo de paz de este hombre sacrosanto que es Salvador Allende, que recibió de manos de Fidel Castro. ¿Qué fue? Una AK-47. Exactamente, un fusil de guerra, el arma que más personas ha asesinado en la historia. Te puedo hacer para que sepan. Allende, Cuba, 1972. A la violencia revolucionaria responderemos utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Allende, en Cuba, 1972. Allende, Chile, 1972. Si desatan la violencia contrarrevolucionaria, utilizaremos las fuerzas que tiene el Estado y las fuerzas de refuerzo del pueblo. Utilizaremos la fuerza revolucionaria. Siempre validaron la violencia como un mecanismo válido de acción política y militarizaron las calles. Hay que decirlo, esto es historia. Claro, pero eso, en el contexto de Gabriel Boric, el llamado que hacen no existe. Entonces, solo queda que el 11 de septiembre de 1963 parte la historia. Eso es una mentira grotesca. Y yo no quiero responsabilizar ni condenar a unos y otros, porque también hay un contexto de Guerra Fría, hay un contexto de una polarización política grande. Revolución Cubana de 1959, amigo. La revolución cubana, la inflación, bueno, y la Unión Soviética. El Partido Socialista tenía dentro de su sede armas. O sea, ese era el contexto. Entonces, si van a negar todo eso, y solo la historia va a partir del 11 de septiembre de 1973 con el pronunciamiento militar, a quien, como cualquier persona con 2 dedos de frente y con un poquito de sentido de historia, le va a agradecer porque nos evitó una guerra civil. Bueno, eso no voy a estar dispuesto a poder condenar un hecho que evitó la muerte de miles de chilenos. No puedo evitar no puedo condenar el que nos hayan salvado de ser una segunda Cuba. No puedo condenar de que se frustrara el intento de un gobierno de la Unidad Popular de características soviéticas. No puedo ir a condenar eso. Sí, por supuesto, y en eso vamos a ser todos absolutamente claros y compartimos que no hay espacio para doble discurso en materia de derechos humanos, las torturas, los homicidios, las desapariciones. Eso es una cuestión que vamos a rechazar, aborrecer. Pero específicamente, el 11 de septiembre de 1973 fue un hecho necesario para evitar una confrontación entre civiles. Fue un hecho necesario para evitar la imposición de una dictadura al estilo soviético cubano. Era necesario porque, lamentablemente, dado el contexto, el pueblo lo solicitó. Fue la Corte Suprema, fue la Contraloría, fue el Congreso los que reconocieron que Salvador Allende y la Unidad Popular estaban fuera de la ley de la Constitución. En la guerra civil de 1891, que termina con el presidente Balmaceda suicidándose, fallecen, no hay cifras exactas, pero entre 5.000 y 10.000 personas. Sí. De cara a lo que fue el 11 de septiembre del 73, el Partido Comunista señalaba en documentos públicos, en intervenciones públicas, que esa guerra civil, de la cual tanto hablaba Altamirano, secretario general del Partido Socialista, muy emblemático, podrían haber sido más de 500.000 muertos. De eso estamos hablando. Quiero escuchar también a nuestra querida Constanza Juve. ¿Cómo lo ves tú este llamado del presidente a un acuerdo nacional en torno a este tema? Sí, yo suscribo gran parte de lo que ha dicho Pancho y lo que dijo también Cristian, y quiero además quizás recomendar una muy buena columna que publicó el Mercurio de Gerardo Varela. Sí, hoy día. Sobre este tema. Creo que es una columna que refleja 100% lo que estamos conversando ahora, muy bien escrita, y creo que apunta quizás al corazón del tema, que se llama Por sabido se calla y por callado se olvida. Y a propósito de lo que estaba diciendo Pancho, Gerardo en esta columna lo que hace además es citar precisamente el acuerdo del Congreso del Partido Socialista de Chillán del año 67, y aporto también a la conversación un poco ese extracto que cita Gerardo. Dice: la violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase.
constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha, reivindicativas, ideológicas, electorales, etcétera, no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Eso es lo que antecede, ¿no? Entonces, esto de pretender, ¿verdad?, de querer borrar esa parte de la historia, lo que hace finalmente es generar esta idea de querer reescribir la historia en base solamente a una versión parcial. Y yo creo que hoy día eso los chilenos se han dado cuenta de aquello. Nosotros lo vivimos en la Convención Constitucional también, con la permanente cancelación. Entonces, si lo escribo yo es legítimo, si lo escribes tú es ilegítimo. Si dices lo que yo quiero que tú digas, entonces está bien, es democrático. Pero si no dices eso, entonces no es democrático y tiene que haber una comisión de desinformación. O sea, solo es legítimo en la medida en que tú digas lo que yo quiero que digas, que suscribas lo que yo quiero que suscribas, o que lo que yo escriba finalmente termina siendo lo que yo quiero que tú escribas. Si es algo distinto a eso, entonces simplemente no existe. Y eso tiene una sola palabra, o lo caracteriza una sola palabra: totalitarismo. Eso es. Y está más vigente que nunca se nos vaya a olvidar que ese germen de totalitarismo, que de hecho se vio en su máxima expresión en la Convención Constitucional, sigue vigente hoy día y sigue vigente por parte del gobierno liderado por Gabriel Boric. Bueno, si el presidente verdaderamente quisiera un acuerdo amplio, bueno, tendría que incluir, por ejemplo, una condena a todo tipo de totalitarismo. Tendría que defender una sujeción absoluta al Estado de Derecho. Tendría que condenar cada vez que cualquier gobierno se ha salido de la Constitución y las leyes. Y tendría que también condenar la violencia como método de acción política, que sin duda fueron algunos de los ingredientes que más caracterizaron al gobierno de la Unidad Popular y que llevaron, ¿cierto?, a decir lo que se ha dicho aquí tantas veces, que fuera un amplio acuerdo político y social, de que el gobierno de la Unidad Popular estaba tratando de buscar el poder total. Y eso no es lo que uno puede responder con la frase típica del presidente de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, porque cuando el gobierno es el que se sale de las reglas de la democracia para imponer su ideología, es algo que también hay que salir a condenar. 8 de junio de 2022. Proyecto de ley que modificaba la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos para exigir la renuncia expresa al uso o incitación a la violencia como método de acción política. En contra. ¿Quién votó en contra? El Frente Amplio y el Partido Comunista. Y algunos socialistas. No es la única vez. Hay pero esto es un proyecto de ley específico. Ahora, recién. No es que hace 30 años, hace 20 años. Estamos hablando de Chillán del 67. No, estamos hablando 2022, hace un año, un mes. O sea, cuando el presidente de la República dice que la democracia los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, es un discurso para la galería. Porque en la práctica, cuando tienen que votar en el Congreso, todos sus parlamentarios, ¿qué es lo que hacen? Votar en contra de un proyecto de ley tan evidente, tan obvio, tan de sentido común como este. Sí. Verdaderamente un doble estándar, un doble discurso que muestra y deja en evidencia que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hacen. Yo sé que usted quiere seguir escuchando a Pancho Rego, Cristiana Araya, Constanza Juve, nuestro panel de día lunes en Nuevas Voces. Vamos a nuestra última pausa. Seguimos conversando aquí en Radio Agricultura. Estamos de regreso a nuestra última parte del programa, conversando con Pancho Rego, con Cristiana Araya y con Constanza Juve. Y bueno, también uno de los temas que se ha llevado, digamos, la pauta y queremos conversarlo brevemente, esta intención de hacer un sorpaso dentro del propio Frente Amplio, porque cuando ha estado tambaleando Revolución Democrática, a propósito de los casos de corrupción, por Catalina Pérez, por el presidente del partido, Giorgio Jackson, bueno, ni tontos ni perezosos desde Convergencia Social se mandan una frasecita en su congreso del fin de semana diciendo que quieren asumir el liderazgo de llevar el Frente Amplio a un partido único. Esto es lo que le criticaban a los empresarios, cuando compraban barato y vendían caro. Parece ser que están haciendo las mismas técnicas de algunos políticos antiguos o empresarios desde el Frente Amplio, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pancho Orrego? Bueno, caja ya hicieron.
No, son pesados. Cada día tiene su fundación. Cada día puede ser peor, decía la expresidenta Bachelet, y vaya que puede ser peor. Dieguito Ibáñez, presidente de Convergencia Social, señaló que Convergencia estaba preparado para liderar la unidad del Frente Amplio. Podemos ofrecer dialogantemente una conducción responsable de escucha activa y que ponga por delante los intereses de los chilenos y las chilenas. Diego, con todo el cariño del mundo, amigo mío, no hay espacio, muchachos, no hay espacio. Si no tienen agua bajo el puente. La crisis de Revolución Democrática, con sus principales personeros instalados en cargos de alta confianza, firmando convenios directos, otorgando millones y millones de... 14.000 millones de pesos ya llevamos en contratos directos entre fundaciones. Había compadres que arrendaban fundaciones. Sí, claro. Había una compadre que arrendó una fundación porque su fundación no tenía personalidad jurídica. Entonces arrendó otra fundación. Y cuando no pagó lo que había que pagar, el dueño de la fundación sale públicamente a desmascararla. O sea, de eso estamos hablando. Yo creo que la principal crisis que va a enfrentar este gobierno y que va a marcar los destinos. Este es el caso Cabal. Este es el caso SQM. Este es el caso Penta que está teniendo este gobierno. O sea, si el tema de los indultos ya fue un bombazo para la sociedad chilena, donde el gobierno le da la espalda a socialismo democrático y entre gallo y medianoche termina indultando a 13 delincuentes, entre ellos un frentista que se había tomado la agenda pública, el caso de los convenios lo están intentando acallar, y lo que están intentando hacer es precisamente instalar el tema de Pinochet. Y con el tema de Pinochet lo que hacen es intentar tirarle tierrita ahora al caso de los convenios. Y cuando sale aparte Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, a señalar que ellos están dispuestos a liderar este proceso de unificación por parte del Frente Amplio, muchachos, con todo el cariño del mundo, ustedes no son capaces de ponerse de acuerdo, porque viven en las lógicas confrontacionales donde no son capaces de... Si ustedes piensan todo de forma similar y ya están fraccionados como 14 partidos, córtala, si no tienen espacio político hoy en día para eso. Y lo que está intentando hacer en este momento Convergencia Social es tirar un voladero de luces, digámoslo con todas sus letras, un voladero de luces ante la agenda pública para intentar desviar la atención del caso convenios, del caso fundaciones, hacia la unificación del Frente Amplio. No les da, no hay espacio político, el chileno no es tonto, el chileno se da cuenta y sabemos que lo que están haciendo es tapar el sol con un dedo respecto a una crisis que ya se les desbordó por todos lados y que probablemente siga creciendo en los próximos días. Dejen de jugar con la gente no es tonta. ¿Cómo lo ve el diputado Cristian Araya? Mira, esta lógica del partido único es algo que por supuesto les va a causar cierta gracia, porque es algo que están acostumbrados desde la izquierda más radical. Yo personalmente les haría una sugerencia, no me la han pedido, pero les haría una sugerencia. Fúndanse de una vez por todas en un solo partido, el Partido Comunista y la enorme cantidad de partidos del Frente Amplio, porque son una verdadera montonera. Júntense todo en una y llámense, si quieren, Frente Comunista o Comunista Amplio, Frente Popular 2.0, Unidad Popular 2.0. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero con distintos nombres. Entonces, simplifiquemos las cosas a la gente, simplifiquemos la cosa a los políticos, simplifiquemos todo. Son igualitos que al Partido Comunista, con menos historia, tal vez pueden ser un poquito más encachados, más honderos, más hipientos, más cuicos, no sé, pero al final son lo mismo. O sea, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista votan igual, piensan igual, promueven la misma agenda. Es exactamente lo mismo. Ojo que con el tema de fundaciones, todavía a propósito de este intento una vez y otra vez de llevarnos al pronunciamiento militar y hablar del capitán general Augusto Pinochet Ugarte, no han aparecido todavía las fundaciones de derechos humanos y de género, que son dos giros bien específicos que están absolutamente cooptados por la izquierda, en las cuales las capacitaciones, las investigaciones, todo ese tipo de cosas ahí, cuando se empieza a develar, vamos a saber. Solo antes, porque yo sé que me vaya a quitar el micrófono Jorge Acosta, queremos escuchar un llamado a toda la comunidad chileno-española a ir a votar, porque en España hay elecciones el 23 de julio y hasta el 20 de julio, inclusive entre 9 y 6 de la tarde se puede ir a votar. Quienes tienen derecho a sufragio como miembro de la comunidad chileno-española pueden acercarse al Centro Cultural de España, ahí en Avenida Providencia 927, a ir a sufragar, ejerzan su derecho a voto, porque hay que sacar a los comunistas, a los filoetarras, a los separatistas del poder, y para eso necesitamos todos jugarla aquí en Chile y en España, porque a votar. Son una plaga y hay que la madre patria. Constanza Juve, ¿cómo lo ves tú esta idea del partido único en el Frente Amplio? No, me gustó el concepto de Partido Comunista Amplio, el PCA, podría ser, pero yo creo que son muy desordenados, muy indisciplinados los pero el Partido Comunista lo llamaría al orden.
No, por eso te digo, son muy No da, por eso no da. son disciplinados para ser parte, creo yo, del Partido Comunista, pero claro, los podrían poner en orden. Mira, la verdad es que yo creo que da lo mismo. O sea, pueden ser un solo partido, pero da lo mismo. O sea, la gente no es tonta. Es un tema más bien de orden. Yo comparto con Cristiana Araya. Por último, por una cuestión de orden y quizás también de transparencia, podría ser mejor que sea uno solo, pero en la práctica es la misma cuestión, ¿no? Que Convergencia Social ahora pretenda ser un partido como pulcro o más pulcro, ¿cierto? O más superior moralmente que Revolución Democrática, que ya era el partido superior moralmente, según lo que decía su líder Yoyo Jackson. Es la misma cuestión. Es la misma con distintas moscas, dice usted. Y además convengamos también que el partido... Quería tratar de decirlo de una manera distinta. No, yo me di cuenta. La profesora. Oye, convengamos que el Partido Comunista también tiene sus métodos. La con el protocolo, dice. El Partido Comunista no tiene fundaciones, pero tiene la Clínica Sierra Bella, tiene la Universidad, tiene tantas cosas. Oye, lamentablemente nos tenemos que ir. Se nos fue absolutamente el tiempo. Muy entretenido programa. Constanza Juve, Pancho Rego, Cristiana Araya. Y nos vemos nosotros mañana en una edición de Nuevas Voces. Quédese usted, porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.